voy a leer el capítulo 4 de ¿Qué es el marxismo ortodoxo? De Lukács, Historia y conciencia de clase, volumen 1. Ahora bien, ese autoponerse, autoproducirse y autorreproducirse es precisamente la realidad. Esto viene justamente después del capítulo que he leído, del vídeo que subió antes, inmediatamente de este. Entonces, para contexto, ver ese vídeo. Hegel lo ha visto ya claramente y lo ha expresado en una forma parecida a la de Marx, aunque todavía demasiado abstracta, equívoca consigo misma y por lo tanto muy capaz de provocar equívocos. Lo que es real es en sí necesario, dice en su filosofía del derecho. La necesidad consiste en que el todo se dirima en las diferencias del concepto y en que lo dirimido dé una determinación firme y persistente que no tiene la firmeza de lo muerto, sino que se produce constantemente a sí misma en la disolución. Pero precisamente aquí, cuando se expresa claramente el profundo parentesco del materialismo histórico con la filosofía de Hegel en el problema de la realidad, en la función de la teoría como autoconocimiento de la realidad, hay que aludir enseguida, aunque sea con pocas palabras, a la diferencia no menos decisiva entre ambos. El punto de separación es también el problema de la realidad, el problema de la unidad del proceso histórico. Marx reprocha a Hegel y aún más a sus sucesores cada vez más deudores de Fichte y de Kant el no haber superado realmente la dualidad de pensamiento y ser, de teoría y práctica, de sujeto y objeto. El que su dialéctica, en cuanto dialéctica interna real del proceso histórico, sea mera apariencia. El que precisamente en el punto decisivo no haya rebasado a Kant, el que su conocimiento lo sea meramente acerca de una materia carente en sí de esencia y no autoconocimiento de esta materia, de la sociedad humana. Ya en Hegel dicen las frases decisivas de esa crítica: el espíritu absoluto de la historia no recibe propiamente su material ni su correspondiente expresión sino en la filosofía. El filósofo aparece como mero órgano en el cual el espíritu absoluto que hace la historia llega luego a consciencia una vez que el movimiento ha discurrido. La intervención del filósofo en la historia se reduce a esa su consciencia a posteriori, pues el espíritu absoluto produce de modo inconsciente el movimiento real. El filósofo llega, pues, post festum. Hegel hace, pues, que el espíritu absoluto realice la historia solo aparentemente, pues como el espíritu no llega a consciencia sino post festum, en el filósofo y en la forma de creador espíritu del mundo, su fabricación de la historia no existe sino en la consciencia, en la opinión y la representación de los filósofos, solo en la imagen especulativa. La actividad crítica del joven Marx ha liquidado definitivamente esa hegeliana mitología del concepto. Básicamente Marx le critica a Hegel que en el momento en el que da el paso para entrar dentro del ritmo dialéctico, da el paso y se considera a sí mismo, o sea, Hegel es como que se ilumina en la dialéctica y esa luz, cuando se mira a él mismo en el espejo, lo que ve es un filósofo. Y Marx está diciéndole que eso no es ser coherente con la justicia social y con tal, en plan que tomar la postura de un filósofo no es correcto, ¿no? Como que hay que, ¿cómo se dice? Militar, de alguna forma, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿eh? Pero no es casual que la filosofía frente a la cual avanza Marx hacia su autoentendimiento se haya un movimiento involutivo del hegelianismo hacia Kant. Un movimiento que utiliza las oscuridades y las internas inseguridades del mismo Hegel para extirpar del método los elementos revolucionarios y armonizar sus contenidos reaccionarios. La reaccionaria mitología del concepto, los restos de escisión contemplativa de pensamiento y ser,
con la homogénea filosofía reaccionaria de la Alemania de la época. Me sigue impresionando esta síntesis, ¿no? Gramatical o semántica entre reaccionarismo o lo reaccionario y el concepto. O sea, cómo se entiende que el mero concepto, el conceptualizar, es algo reaccionario. Igual que hoy en día, eso es lo que me sorprende, se entiende que de alguna forma el concepto es algo fascista. Entonces, como que tiene sentido, sí tiene sentido. Pero esto es lo que me cuesta mi trabajo, ¿sabes? Del marxismo. Como esta disolución y remezcla de las palabras y de las cosas, que resulta que la casualidad, pues que a veces es algo chungo, ¿no? En plan, decir que una persona que está conceptualizando o que está haciendo filosofía, que está siendo un fascista. Es como, pues bueno, pues depende de lo que signifique fascista, ¿no? Depende de lo que quieras hacer al llamarme fascista, depende de cuáles son tus intenciones. Es como eso, es una herramienta poderosa socialmente. Claro, visto así, pues no está tan mal, ¿no? No sé, simplemente me resulta muy llamativo. Bueno. Al recoger la parte del método de Hegel que apunta al futuro, la dialéctica como conocimiento de la realidad, Marx no solo se ha separado tajantemente de los sucesores de Hegel, sino que ha escindido al propio tiempo la filosofía de Hegel mismo. Marx ha llevado hasta el extremo, con suma consecuencia, la tendencia histórica implícita en la filosofía de Hegel. Ha transformado radicalmente todos los fenómenos de la sociedad y del hombre socializado en problemas históricos, mostrando concretamente y haciendo metódicamente fecundo el sustrato real del desarrollo histórico. Con esa vara de medir que él mismo descubrió y promovió metódicamente, se ha medido la filosofía de Hegel y no ha dado la medida. Los restos mitologizantes de los valores eternos, eliminados por Marx de la dialéctica, se encuentran propiamente en el mismo plano de la filosofía de la reflexión, contra la que Hegel ha luchado violenta y encarnizadamente durante toda su vida, movilizando todo su método filosófico, el proceso y la totalidad concreta, la dialéctica y la historia. La crítica de Marx a Hegel es, pues, la continuación y elaboración directa de la crítica que Hegel mismo había dirigido contra Kant y Fichte. Así nació, por un lado, el método dialéctico de Marx como continuación consecuente de aquello a lo que Hegel mismo había aspirado, pero sin conseguirlo concretamente. Mientras que, por el otro lado, quedó el cuerpo muerto del sistema escrito hegeliano como pasto de filólogos y fabricantes de sistemas. Pero el punto de separación es la realidad. Hegel no consiguió llegar hasta las verdaderas fuerzas motoras de la historia. En parte porque en la época de la constitución de ese sistema, dichas fuerzas no estaban aún visibles de modo suficientemente claro, razón por la cual se vio obligado a ver en las naciones y en su consciencia, cuyo sustrato real no ha sido nunca penetrado por Hegel en su contenido heterogéneo, sino mitologizado en la forma de espíritu nacional, los auténticos portadores del desarrollo histórico. Vale, como que Hegel entendía que el desarrollo histórico no era algo material, sino que era como los espíritus nacionales, como que hizo su propia mitología, ¿no?, de la historia, que era precisamente lo que les criticaba al resto de filósofos. Y en parte porque él mismo, pese a la energía de sus contrarias tendencias, quedó preso en el punto de vista platónico-kantiano, en la duplicidad de pensamiento y ser, de forma y materia. Aunque sin duda ha sido el verdadero descubridor de la significación de la totalidad concreta, y aunque su pensamiento se orientó siempre a la superación de toda abstracción, sin embargo, la materia quedó siempre inficionada para él, de modo auténticamente platónico, por la marcha de la determinación. Y esas tendencias contrapuestas y pugnaces entre sí no pudieron llegar a la clarificación intelectual en su sistema. Muy a menudo aparecen las unas junto a las otras sin mediaciones, contradictoria y desequilibradamente, y el aparente equilibrio definitivo que encontraron en el sistema mismo
tuvo consecuentemente que orientarse más hacia el pasado que hacia el futuro. Como Hegel creó un sistema mitológico, no científico, pues no era capaz de dar predicciones, sino simplemente de dar interpretaciones del pasado. No es nada sorprendente que la ciencia burguesa haya destacado muy pronto ese aspecto de Hegel precisamente como el esencial y que lo haya desarrollado. Pero precisamente con eso se ocultó casi completamente, incluso para marxistas, el núcleo revolucionario de su pensamiento. La mitología del concepto es siempre expresión intelectual del hecho de que los hombres no han conseguido captar un dato básico de su existencia, de cuyas consecuencias no pueden defenderse. La incapacidad de penetrar en el objeto mismo cobra entonces como expresión intelectual la idea de unas fuerzas motoras trascendentes que construyen y configuran de una manera mitológica la realidad, la relación entre los objetos, nuestras relaciones con ellos, su transformación en el proceso histórico. Al descubrir Marx y Engels la producción y la reproducción de la historia como el momento en última instancia determinante de la historia, han conseguido finalmente la posibilidad y la perspectiva adecuadas para romper con toda mitología. El espíritu absoluto de Hegel ha sido la última de esas magníficas formas mitológicas, una forma en la que ya se expresaban el todo y su movimiento, aunque sin conciencia de su ser real. Cuando en el materialismo histórico cobra su forma razonable, la razón, que siempre ha existido, aunque no siempre en la forma razonable, gracias al descubrimiento de su verdadero sustrato, del fundamento a partir del cual la vida humana puede realmente llegar a ser consciente de sí misma, entonces se realiza el programa de la filosofía de la historia de Hegel, aunque precisamente en una destrucción de la doctrina hegeliana. A diferencia de la naturaleza, en la cual, subraya Hegel, la transformación es un círculo, la repetición de lo igual, en la historia la transformación no procede solo en la superficie, sino en el concepto. Es el concepto mismo el rectificado. Bueno, no he entendido muy bien esto último. ¡Hala! ¡Qué poco tiempo! Voy a leerlo, ¿vale? Otra vez, porque no llevo ni 15 minutos, entonces me da tiempo. Cuando el materialismo histórico cobra su forma razonable, la razón que siempre ha existido, es que está mal puntuado. Aunque precisamente en una destrucción, vale, sí, como que precisamente al destruirse la doctrina hegeliana es cuando se realiza la doctrina hegeliana. Eso me recuerda a algo. Pero luego pone punto seguido. A diferencia de la naturaleza, en la cual, subraya Hegel, la transformación es un círculo. Vale. Como que la naturaleza se transforma idénticamente, como circularmente. Sin embargo, la doctrina de Hegel no ha sobrevivido de la manera en que la naturaleza lo hace. ¡Guau! Vaya crítica, ¿eh? Claro, porque ha sido necesario romper la filosofía hegeliana para que funcione la filosofía hegeliana de alguna forma. Y eso no es lo que ocurre con la naturaleza.